Dominicana, Danilo Medina, se dirigió a la nación en un mensaje grabado por sus primeros 100 días de gobierno, con frases como: es normal que un proceso de cambio pase a provocar dudas, o yo no vine a la presidencia de la República a convencerlos con discursos, o también transformemos esas piedras en ladrillos, y otros más. El presidente aseguró que el gran cambio ya comenzó, y como era de esperarse, las opiniones en el ámbito político son encontradas. Los diputados del PLD afirman que el presidente Danilo Medina ha superado las expectativas durante los primeros 100 días de su gestión. Por el contrario, legisladores del PRD, del Partido Revolucionario Dominicano, entienden que en este periodo de gobierno ha habido más sombras que luces. Pero seamos claros, hoy el presidente Medina habló, no fue lo mismo que ayer, cuando las protestas en las calles de inconformes por la reforma tributaria se hacían presentes y escalaban a sectores de la población que exigían en la calle responsabilidad al expresidente Leonel Fernández y a su equipo de gobierno por el déficit que arrastra el país, calculado en unos 187 mil millones de pesos, unos varios billones de dólares, incluso para reclamar la actuación de la justicia contra ellos. Mientras esto ocurría, el presidente volaba a España para participar en la 22ª Cumbre Iberoamericana en Cádiz. Y el expresidente Leonel Fernández daba un mensaje a la nación. Hoy nada de eso se habló. ¿Qué pasó? ¿No existió? ¿O se enviaron mensajes sutiles en su discurso? Por cierto, ¿qué hay de la reforma energética? Gasolina, petróleo y altos precios. Vamos a preguntarle a nuestros invitados en sus opiniones. Nos acompaña esta noche Pedro Catrén, abogado, politólogo y miembro de la Fundación Ciudadanos por la Democracia desde Santo Domingo, y también Flavio Darío Espinal, ex embajador de la República Dominicana en Washington, como pueden ustedes ver en Skype y vía telefónica, así que les doy la bienvenida. Pedro, Flavio, gracias por estar con nosotros ambos. Gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Sin duda alguna, pues de temas delicados los que se tocan durante estos días en República Dominicana. Y quiero preguntarles, dentro de todo este contexto, con estas grandes ausencias, porque así me lo han dejado sentir en redes sociales, desde muy temprano, no se habló de lo que ocurrió en las calles, no se habló de lo que se exigía o acusaba al expresidente Leonel Fernández por parte de un sector, hay que decirlo, hay que ser claros, un sector solamente de la población. ¿Cómo valoran o evalúan ustedes este mensaje del presidente? Pedro Catrén, si quieres iniciar. Sí, este es un discurso totalmente insustancial que defraudó profundamente a la sociedad dominicana. El presidente habla de diálogo, pero el presidente rompió el diálogo para discutir la reforma fiscal que se impuso de manera arbitraria, porque se impuso violando incluso la Constitución. Se requería una mayoría calificada de diputados para poder aceptar la reforma fiscal. Sin embargo, se impuso a través de una tiranía de la mayoría por el control que tiene el Partido de la Liberación Dominicana esa reforma fiscal. Y también rompió el diálogo el presidente con el Consejo Económico y Social, que es un organismo consultivo en el cual participa sectores de la sociedad civil para discutir cómo debía implementarse la reforma fiscal. También el presidente dio la espalda a un país que está en la calle en este momento, en estos 100 días, que ha producido 650 protestas a nivel nacional y también protestas muy importantes a nivel internacional en todos los países donde hay comunidad dominicana, como en Puerto Rico, Nueva York, España, Suiza, Alemania, México, Argentina. Bueno, lo vimos, y si me permiten interrumpir, pero lo vimos en Miami, incluso había manifestaciones precisamente también en apoyo al rechazo de esta reforma tributaria. Perdón que te interrumpa, pero para ir nivelando los tiempos, quisiera escuchar ahora a Flavio Darío en torno a esta pregunta que yo hacía. ¿Cómo evalúa este mensaje del presidente Danilo Medina? ¿A tiempo? Pero yo pienso que fue un mensaje efectivo. Obviamente, la opinión personal de uno tiene que ser validada cuando las encuestas registren el grado de aceptación en la población, pero yo pienso que fue efectivo por varias razones. En primer lugar, creo que tuvo un tono humilde, un tono de expresar, digamos, explicaciones, contextualizar su gobierno, y a nivel personal
dijo, reconozco que haya dudas, cuestionamientos, denme la oportunidad de explicar, le digo a los jóvenes, reconozco el derecho que tienen de expresarse, de protestar, denme tiempo, y a la vez lo hizo con una gestualidad que manifestaba un presidente que trata de, digamos, de proyectar una imagen de sencillez, de conexión con el pueblo, aún en las circunstancias, digamos, delicadas en las que se ha encontrado el país en estos momentos. Ahora, en segundo lugar, sí, perdón, adelante, Flavio. En segundo lugar, pienso que él buscó esta oportunidad luego de 100 días, luego de un país ciertamente en una situación de debate, de protestas en las calles, sobre todo los sectores medios urbanos de Santiago y de la capital, Santiago de los Caballeros, pues la oportunidad de poner en perspectiva lo que él ha hecho, y básicamente lo que él hizo fue decir, miren, durante este tiempo ha habido todo este debate sobre la reforma fiscal, yo he estado, y mi gobierno ha estado haciendo una serie de cosas que van en beneficio a reducir el mal gasto, o a democratizar las asignaciones de obras públicas, o a democratizar y transparentar el proceso de adjudicación de importaciones agropecuarias, que es un tema muy complejo. Sí. Es decir, él trata de poner lo que ha hecho en 100 días en un contexto, se ha buscado ganar la oportunidad de él hablar y mostrar su sello, su carácter personal, pero ya la vez anunciar hacia adelante las cosas que piensa hacer. Ahora, vamos a ir revisando algunos de los sonidos precisamente de este discurso, si me lo permiten, porque quiero preguntarles, ¿también hubo en algún momento, desde su punto de vista, mensajes velados o comprometió entonces, sin querer, administraciones anteriores? Porque este es un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Cuando el presidente Danilo Medina hace referencia a esto, quiere decir que ya estaba ocurriendo y que antes era diferente, y esto sería algo muy delicado. Vamos a escucharlo y lo comentamos. Cada funcionario sabe que si no cumple lo que está escrito ahí, será destituido sumariamente y responderá de sus actos ante la justicia. Aprobamos poco después el decreto 499-12 con medidas para mejorar la eficiencia del gobierno y acabar con cualquier tipo de gasto alegre e innecesario. Acabó, por ejemplo, la utilización de tarjetas de crédito del gobierno para asuntos privados, la compra de vehículos de lujo y la celebración de fiestas. De la misma forma, se suspendieron los aportes del gobierno a los planes de pensiones complementarios, es decir, no se pagarán con fondos públicos más pensiones extraordinarias a ningún funcionario. Bien, voy a rescatar aquí tarjetas de crédito, vehículos de lujo y fiestas. Es decir, tuvo que hacerse un decreto porque esto ocurría en la República Dominicana. Esto no le cae con mucho peso a las administraciones anteriores, y no estoy hablando del presidente Leonel Fernández, de quienes sea. Esto no le cae con mucho peso cuando hay reclamos tan fuertes de corrupción en el país. Flavio. Bueno, yo pienso que el presidente Medina, lo he planteado en diferentes escenarios, artículos y intervenciones públicas, tenía la tensión entre la ruptura y la continuidad, o la continuidad y la ruptura. Evidentemente que él trae delante de sí, consigo la ejecutoria del gobierno pasado, una ejecutoria que tiene, como toda ejecutoria, luces y sombras, muchos logros, le han hecho muchas críticas también, y él arrastra eso, pero le ha dado un sello propio a su gestión. Y en ese sentido, uno de los problemas que se venían planteando era un tanto el dispendio, el mal gasto, el exceso de nómina, y yo pienso personalmente que él puede seguir profundizando en ese campo. Creo que puede profundizar en la reforma del sector público, hacer todavía más eficiente el gasto. Perdón, Flavio, perdón que te interrumpa, pero la pregunta es, esto es una confirmación, al tener un decreto que prohíbe esto, es una confirmación de que estamos ocurriendo. Y si es que estamos ocurriendo, quiere decir que en realidad había corrupción, se estaba utilizando dinero público para fiestas, carros de lujo, compras personales con tarjetas de crédito, o no sé, Pedro, ¿cuál es tu postura en torno a esto? Sí, es un discurso muy confuso, el discurso del presidente de la República, porque este es un gobierno viejo, hasta en el sentido que el 72% de los funcionarios, de los altos funcionarios del gobierno de Danilo Medina, fueron funcionarios del gobierno de Leonel Fernández. Es decir, esa ruptura y continuidad de que habla mi amigo Flavio Darío, en realidad no existe, hasta lo que hay es continuidad. El presidente Danilo Medina carece
de legitimidad. Por ejemplo, ha habido un escándalo con las torres de lujo, en las llamadas Torres Progreso, en las cuales esta funcionaria que creó esas torres, ese dispendio a través del gasto público, la directora del Instituto Nacional de la Vivienda, es una funcionaria que aparece todavía en su cargo y es una funcionaria que goza del aprecio del presidente Danilo Medina. De modo que yo creo que es una falsedad hablar de ruptura y continuidad. Lo que hay evidentemente es una continuidad del presidente Danilo Medina con la práctica del gobierno de Leonel Fernández. Además, él es compromisario de toda esta corrupción, porque él es electo a través precisamente de una falta de equidad por el exceso de recursos provenientes de la corrupción. Pedro y Flavio, voy a hacer una pausa. Vamos a regresar con otro sonido después que también creo que debemos de rescatar, en donde se habla de sobradas razones para desconfiar de la clase política. Él es parte de esa clase política. ¿Quién lo está dándole cabida a que también se desconfíe de él con esta frase? Regreso, no me respondan ahora, la escuchamos y continuamos con el análisis. Gracias.